Vamos a explicar el protocolo para hacer demostraciones de paralelas. Recordemos que en las demostraciones que hacíamos de segmentos y de ángulos, escribimos la hipótesis, luego los conceptos relacionados a la hipótesis, luego el postulado de la suma de segmentos o de ángulos, realizamos sustituciones, la propiedad transitiva y por último operaciones. En el caso específico de las demostraciones con triángulos o de paralelas, generalmente estos 4 no se van a utilizar, pero en algún momento quizás sí se utilicen. Entonces, una vez que escribimos las hipótesis y que escribimos todos los conceptos, se van a generar varias proposiciones. Todas estas proposiciones, recordemos que las debemos de marcar en los triángulos. Es decir, si yo tengo una figura principal, que es esta, lo primero que debo de hacer es formar varias parejas de triángulos que pudieran ser congruentes. Y esas parejas de triángulos que pudieran ser congruentes, las voy separando para que estas proposiciones que surgieron de los conceptos las marque en las parejas. Una vez que ya terminas de marcar todos los conceptos en las parejas y que haya terminado con todas las proposiciones y que no haya llegado a la tesis, si no he llegado a la tesis, entonces procedo al siguiente paso. Y el siguiente paso es que todas las figuras pequeñas que yo obtuve, todas estas figuras que obtuve aquí, voy a verlas en la figura principal. Y al verlas en la figura principal, pudiera ser que me diera cuenta que por la disposición o por cómo está el dibujo, ocurre que haya ángulos opuestos por el vértice, ocurra que haya segmentos que son los mismos, que es la propiedad transitiva, o ángulos opuestos por el vértice, o alguna otra situación que yo vea al llevar las figuras pequeñas a la figura grande. Obviamente hay que revisar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta figura con esta figura, al estar de frente, pues hay ángulos opuestos por el vértice. Entonces, revisamos de las figuras pequeñas de las figuras principales. En esa revisión van a surgir nuevas proposiciones. Todas esas proposiciones que surjan y que yo escriba, posteriormente hay que marcarlas en las figuras parciales, en las figuras pequeñas, para ver si con eso ya llegué a la demostración de la tesis. Si no llegara a la demostración de la tesis, entonces muy seguramente con estas marcas que yo tuve y el análisis, voy a llegar a concluir que tengo triángulos que van a ser congruentes, una pareja de triángulos que va a ser congruentes. Debido a que hay parejas de triángulos que son congruentes, entonces surge la correspondencia. Y esa correspondencia es en las parejas de triángulos que son congruentes. Recuerden que la correspondencia hace énfasis a que si yo tengo triángulos que son congruentes y para determinar que son congruentes utilizo el criterio lado, ángulo y lado, entonces para el criterio utilicé 3 partes del triángulo que fueron congruentes, pero hay otras 3 partes del triángulo que es otro ángulo, otro lado y otro ángulo que no se han declarado que son congruentes, pero debido a que si yo pongo una encima de la otra y las partes de los triángulos van a corresponder, van a empalmarse, van a quedar una encima de la otra y van a coincidir, entonces esa coincidencia se va a llamar correspondencia. Y estos 3 partes que faltan, que es otro ángulo, otro lado u otro ángulo, dependiendo del criterio de congruencia, estas me van a poder ayudar a escribir otras 3 proposiciones, donde esas 3 proposiciones que voy a escribir van a ser referidas a las 3 partes que me hacen falta. Y donde la razón por la que yo diga que esas partes van a ser congruentes es debido a que son ángulos o lados correspondientes que son de triángulos congruentes. Correspondientes porque al ponerse una encima de la otra van a coincidir, van a empalmarse, van a ser una encima de la otra idénticas y por eso yo puedo decir que son congruentes, por ser ángulos o triángulos, ángulos o segmentos correspondientes de 2 triángulos que son congruentes. Con esas 3 nuevas, yo ya revisándolas en la figura pudiera llegar a la tesis. Si no llego a la tesis con esas, entonces en el protocolo lo que debería de hacer es irme a los conceptos relacionados a las figuras. Los conceptos relacionados a las figuras, pues sabemos que los ángulos internos de un triángulo suman 180 o también que los ángulos externos de un triángulo suman 360. Ese pudiera ser un concepto. Si tenemos este tipo de triángulos, pues quizás pudiera haber algún otro concepto. Generalmente es suma de ángulos internos y suma de ángulos externos, que me puede ayudar
a llegar a la demostración que todavía no he obtenido. Bueno, si siguen este protocolo, como muy seguramente van a llegar a realizar cualquier demostración. Obviamente hay que ser muy observadores para ver cuáles son las partes que se ven de la figura pequeña a la figura principal o la correspondencia, los 3 ángulos que me faltan, y obviamente esta correspondencia al final la tiene que ver referida otra vez en la figura principal. O sea, esta correspondencia me lleva a verla en las demás figuras y también en la figura principal. Bueno, ahora específicamente con paralelas puede ser que a mí me den de hipótesis que son paralelas. Como hay segmentos paralelos, entonces puedo concluir que va a haber ángulos que se llaman alternos internos, que va a haber ángulos que se llaman alternos externos, y que va a haber ángulos que se llaman correspondientes, y todos esos ángulos, este corresponde a este porque al desplazarlo sobre la secante empalman, este que está aquí corresponde a este porque al desplazarse a lo largo de la secante empalman, este que está aquí corresponde a este porque al desplazar este ángulo sobre la secante empalman, y lo mismo este ángulo que está aquí al desplazarse sobre la secante también empalman, va a haber muchos ángulos que van a ser congruentes. Entonces, si en la hipótesis me están diciendo que tengo ángulos congruentes, va a haber varias proposiciones que yo puedo escribir para determinar que hay congruencia entre ángulos. Obviamente depende de la figura, ¿no? Regresando a la figura que habíamos dicho, pues aquí solamente hay ángulos alternos internos, no hay alternos externos. También hay ángulos opuestos por el vértice, pero eso se ven desde que yo analicé las figuras pequeñas en las figuras grandes. Entonces, esta hipótesis me puede llevar a escribir muchas proposiciones para poder posteriormente escribirlas en las parejas de triángulos y determinar si me ayudan a determinar la congruencia entre 2 triángulos. Bueno, pero puede haber otro caso. El otro caso es que no me digan en la hipótesis que son congruentes, sino más bien me están pidiendo en la tesis que yo demuestre que son paralelas. Para poder demostrar que son paralelas, entonces en mi figura, cualquiera que ésta sea, yo debo de demostrar que hay solamente una pareja, que esa pareja puede ser relacionada a ángulos alternos externos. Acuérdense que alternos es de un lado y del otro de la secante, que sean congruentes. O puedo demostrar que hay una pareja de ángulos alternos internos que son congruentes. O puedo demostrar que hay una pareja de ángulos correspondientes, por ejemplo, este y este, que son congruentes. Entonces, si yo logro demostrar que hay una pareja de ángulos, ya sea alternos externos, alternos internos o correspondientes que son congruentes, con una sola pareja me basta para decir que los segmentos son paralelos. Pero necesito ver primero la disposición de los ángulos. Si la disposición de los ángulos es alguna de las 3, alternos internos, alternos externos o correspondientes, gracias a esa pareja que yo ya vi que en el dibujo son alternos internos, externos o correspondientes, y demuestro que son congruentes porque anteriormente pertenecían a triángulos congruentes y por eso había correspondencia, o por la figura o por lo que sea de alguna de las proposiciones que están aquí, entonces la conclusión es que son paralelas. Ahí hay que tener mucho cuidado. Si son paralelas, hay muchos ángulos congruentes, pero para demostrar que sean paralelas necesito una pareja de alguno de estos 3 tipos de ángulos en congruencias. Acuérdense que no hay que hacer suposiciones, porque si en la hipótesis nunca me declaran paralelismo, yo no puedo decir que hay ángulos paralelos. Forzosamente me tienen que declarar primero que la hipótesis son paralelas para decir que los ángulos. Pero si no me lo declaran en la hipótesis, entonces hay que buscar alguna pareja de estos 3 tipos que sean congruentes, afirmar que sean congruentes, para entonces decir que esas rectas o segmentos son paralelos.